son pocos los minutos, yo quisiera compartir con ustedes ahí en Filipenses capítulo 1, verso 12. Algo ya mencionamos de ese verso anteriormente, pero lo voy a leer. Dice el apóstol Pablo: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Dice el verso 18, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por vanagloria, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Hasta aquí nomás vamos a leer esta sección. Habíamos dicho en las reuniones anteriores que las circunstancias que el apóstol está pasando allí en Roma, él puede decirlo así en el verso 12, han sido circunstancias que han redundado, usa esa palabra muy especial, han redundado para el progreso del Evangelio, en tres aspectos. En primer lugar, las prisiones de Pablo permitieron que Dios obrara de tal manera que el Evangelio llegase a circunstancias o ámbitos donde jamás pudiésemos haber pensado que el Evangelio llegaría. Llegó nada menos que al mismo pretorio, dice ahí el verso 13, mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Eso es lo que el apóstol Pablo puede decir con mucho gozo, con mucha tranquilidad. Vimos la semana pasada también que en el verso 12 el apóstol está animando a los hermanos para que no piensen que él pudiese estar en amargura, en tristeza, en dolor, como un hombre derrotado. Al contrario, la palabra de Dios dice que la palabra no está presa. Pablo estaba preso, pero la palabra no estaba presa, y él pudo tener la ocasión para predicar el Evangelio a muchos hombres que nunca lo habían escuchado. Así que las circunstancias a veces dolorosas, las cadenas, las prisiones, el enclaustramiento, el estar confinado no siempre es algo malo. Dios lo puede usarlo para su gloria, y en la medida que nosotros también estemos dispuestos a que el Señor use esas circunstancias, es que serán también de beneficio para otras personas. Así que nadie jamás pensaría que el Evangelio llegaría nada menos que al mismo ámbito del poder del imperio más grande de aquel entonces, el ámbito del poder romano. Aquí expresado en la expresión el pretorio, es decir, donde estaban la oficialidad de los soldados romanos, donde estaban los guardias del emperador y de muchas autoridades importantes en aquel tiempo. Allí el Señor llevó entonces al apóstol, después de más de 2 años, quizás 2 años y medio, de muchas tribulaciones, de muchas dificultades, de muchos peligros de muerte, de muchos peligros de naufragio, dice en otra carta, peligros sobre su propia vida, de los judíos, de afuera y de adentro, dice el apóstol allí en su segunda carta a los Corintios. Y en ese propósito de Dios de llevar al apóstol a Roma, es que se fueron forjando en él ciertas cualidades realmente preciosas. Una de ellas es que el apóstol pudo tener una experiencia mayor, más profunda, de la presencia del Señor en su vida en medio de esas aflicciones. En segundo lugar, el apóstol habría de ir experimentando un mayor despliegue del poder de Dios, no tanto quizás a estas alturas en milagros, sino en el hecho del poder de Dios obrando a través de la palabra del Evangelio, el poder de Dios salvando a muchas personas, inclusive allí en la cárcel.
Y en tercer lugar, las cosas que me han sucedido, ha dicho Pablo, han redundado para su propio progreso espiritual. Porque como nunca y a través de muchos años, la persona de Cristo se ha ido expresando, reflejando, manifestando de una manera muy evidente en la persona de Pablo, o más bien dicho, Cristo manifestándose a través de la persona de Pablo. Pablo no es el mismo que hace 2 años o 3 años atrás. El Pablo que fue aprisionado allí en Jerusalén, acusado de intentar entrar a un gentil al templo, no es el mismo que el que está en la cárcel. Cristo se está expresando poderosamente a través de él. El Espíritu de Dios está usándolo poderosamente para la salvación de otras personas. Y además podríamos decir que su propio ejemplo de sufrimiento y de aflicción en la cárcel ha motivado también a muchos. Así que, hermanos, el Evangelio tiene la cualidad de progresar en el sentido de que las circunstancias, dice el apóstol, hacia afuera, las circunstancias que Dios ha permitido en mi vida, dice el apóstol, hacia afuera, han permitido la salvación de personas. Las circunstancias que el Señor ha permitido han redundado también para que otros hermanos, dice el verso 13, se animen para predicar el Evangelio. El verso 14 lo dice. La mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a predicar el Evangelio. Ese es el efecto que las circunstancias dolorosas para el apóstol tuvieron hacia sus hermanos, la influencia de un hombre de Dios hacia sus hermanos. Y en tercer lugar, desde el verso 19 y claramente hasta el verso 26, si el Señor permite que lleguemos allí, claramente estas circunstancias han influido poderosamente en el mismo apóstol Pablo. Como nunca él habría de magnificar al Señor, como nunca habría de tener una oportunidad realmente preciosa, crucial, de poder dar testimonio, aunque de eso dependa su vida o su muerte, como dirá ahí en este hermoso verso 21, para mí el vivir es Cristo. En el verso 20 él dirá, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, o a través de la vida o a través de la muerte. Entonces no vemos a un apóstol derrotado, amargado, lleno de consternación, sin saber cuál es su futuro. Al contrario, el apóstol les ha dicho a los hermanos, y podríamos poner entre paréntesis ahí, quiero que se animen, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido ha sido una instancia realmente preciosa, gloriosa, que el Señor ha permitido. Por lo tanto, no estén tristes porque no importa las prisiones, no importa el confinamiento en que nosotros los creyentes podamos estar, estas circunstancias el Señor puede usarlas realmente para su gloria. Entonces, desde el verso 14, específicamente verso 13, el apóstol expresa una de las razones de su gozo, de su alegría. Dice, mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Aquí tenemos a un hombre de Dios que realmente deja una huella en las personas, un hombre que deja una marca permanente en todo lugar donde él está, deja una huella permanente. Es lo que podríamos llamar aquellas personas que son una bifurcación para nuestra vida, en que el conocernos, y ojalá sea así siempre en nosotros, el que nos conozcan los inconversos, el que nos conozcan los que no son de Cristo, eso determine realmente su futuro eterno. El hecho de que Pablo pasó por ese pretorio marcó el destino de muchas personas. Su fiel testimonio, su carácter como cristiano, su devoción al Señor, marcó el destino de muchas personas. Él dice, mis prisiones se han hecho patentes. Yo he dejado una marca, una huella. No el yo que se gloría de sus obras, sino el yo que se sujeta a Cristo. Dice, mis prisiones han sido hechas patentes. Hay una estela, una marca, una huella, un hito, podríamos decirlo así, que marca la vida del apóstol. El Evangelio llega al pretorio. El Evangelio llega a Roma, llega a la oficialidad romana.
Durante 24 horas diarias, varios hombres tienen que vigilar al apóstol Pablo. Soldados tienen que escuchar a ese hombre, orar, meditar, leer las escrituras. No sé si Pablo tenía algún rollo a disposición. Seguramente él conocía muchos textos de memoria, pero si tenía las escrituras era un gran privilegio para él. Recibía visitas, hacía cartas, oraba, anunciaba el Evangelio. Era imposible que esos soldados, a quienes les tocaba en suerte vigilar al apóstol, no fuesen influenciados poderosamente. Algunos quizás no escucharon o se resistieron, pero claramente varios, así lo dirá el capítulo 4 al final, cuando Pablo cuando dice, os saludan los de la casa de César, será el testimonio más claro de lo que fue la poderosa influencia de este hombre de Dios. 4 inconversos cada día. Si ese era el orden de las guardias romanas, 4 inconversos cada día tenían la oportunidad, el privilegio, quizás único, de poder escuchar el Evangelio. Por lo tanto, si esos hombres se convirtieron al Señor, desde allí en adelante el Evangelio podía expandirse, a propósito de la palabra, expandirse de buena forma, ¿no es cierto?, no trayendo muerte, sino vida, a muchas almas que necesitaban del Evangelio de Dios. Entonces Pablo dice, mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, es decir, todos aquí en el pretorio, ya sea los guardias, los que trabajaban, los sirvientes, todos escucharon el testimonio de Pablo. No era un preso político, no era un preso cualquiera, no era un religioso más, sino que era un embajador de Cristo, tal como lo dice en la carta ahí a los Efesios. Por lo tanto, el apóstol Pablo, de una manera digna y respetuosa, respetable, porque eso significa la palabra yo soy embajador de Cristo en cadenas, es un hombre que inspira respeto, cuyo carácter es respetable ante los demás. Muchos presos habían quizás ahí en el pretorio, pero Pablo, por su conducta cristiana, era especial. Y por lo tanto, varios deben haberse convertido al Señor. Dice, no solo al pretorio, sino a todos los demás. Eso significa a muchas personas ahí en Roma y a los que eran parte también de lo que era esa institución romana. Desde el verso 14 al 17, que ya lo hemos leído, ahí encontramos entonces, hermanos, y uso las palabras del verso 12, que las circunstancias adversas redundan para el progreso del Evangelio en el sentido de que Cristo es dado no solo a conocer, sino que en este caso, desde el verso 14 al 18, los mismos hermanos se animan. Los mismos hermanos se animan a predicar y a proclamar el Evangelio de salvación. No hay duda que cuando un hermano que tiene todo en su contra, es fiel en la proclamación del Evangelio, ese hermano siempre va a animar a los que tenemos menos problemas. Es poderosa la influencia del que sufre por causa del Señor. Y esa influencia llegó a muchos hermanos ahí en Roma. Por eso el apóstol dice, la mayoría de los hermanos, y gracias a Dios por eso, la mayoría dice, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Eso significa entonces que esta mayoría de hermanos vencieron el temor, quizás algunos más acobardados, más pusilánimes. No era fácil predicar el Evangelio en ese imperio, en Roma, y seguramente no lo sería tampoco fácil una vez que el apóstol Pablo fuese sentenciado a muerte, como la tradición, como la historia quizás lo verifica. Sería más difícil predicar el Evangelio. Pero el ánimo de hombres valientes los impregnó, el ánimo de este hombre valiente los impregnó a ellos. De tal manera que, no importa cuán débiles algunos sean, se animaron en el Señor. Esto no es un ánimo carnal, no es una emoción, no es un entusiasmo pasajero motivado por algo que escuchamos y que nos alentó, sino que es el Señor, y usa la palabra Señor, en el sentido de que realmente el Evangelio es una responsabilidad de todos nosotros.
Es parte de la obediencia que debemos al Señor anunciar el Evangelio. Y esa conciencia de obedecer al Señor, más el ejemplo de Pablo, le animó entonces a muchos aquí dice la palabra, a cobrar ánimo para predicar el Evangelio. Y aquí el apóstol Pablo habla de mis prisiones, él se ha apropiado de esas circunstancias. Él realmente puede tener el gozo de que el Señor está guiando todo. No será, lo veremos más adelante, no será César el que va a determinar la vida del apóstol. No es el dedo hacia arriba o un dedo hacia abajo de ese poderoso hombre el que va a decidir la vida del apóstol. Él es siervo de Dios, él es esclavo de Jesucristo. Por lo tanto, él decide lo que va a hacer de su vida. Así que el apóstol puede descansar plenamente, puede tener la más completa serenidad de no importa lo que pase en esas sus prisiones, el Señor va a llevar todo a cabo para su gloria, para sus propósitos. Dice aquí que muchos se atrevieron mucho más. Estos vencieron el temor, vencieron a algunos de nosotros, tendríamos que decir, podemos vencer la cobardía, el miedo al que dirán, al rechazo, a la mala mirada de algunos que puedan escuchar el Evangelio. Y dice, se atrevieron mucho más a hablar. Esto es simplemente hablar, como cuando la hermana, la dama en su vecindario habla a la vecina, habla al casero de la feria. Cuando los varones podemos hablar a nuestros compañeros de trabajo, donde quiera que nos relacionemos, el método más sencillo que usa la palabra en cuanto al Evangelio es hablar, decir, abrir los labios para hablar de las virtudes, de las glorias del Señor, especialmente de su muerte y del valor de lo que es su muerte a favor del pecador. Es atreverse a hablar, abrir de una vez por todas los labios sin temor, dice aquí, se atrevieron a hablar sin temor la palabra. Y toda persona que quiera honrar al Señor, todo creyente que quiera realmente ser fiel al Señor, al que es nuestro supremo en autoridad, va a hablar. Y el Señor, su Santo Espíritu, nos dará la fuerza y el poder para hacerlo. Entonces, los hermanos se atrevieron a hablar. Eso es el aspecto positivo. Gracias a Dios porque la mayoría lo hizo así. Pero en el verso 15 encontramos algo impresionante, algo que quizás pudiese ser nunca la realidad de ninguna asamblea, de ningún hombre, de ninguno que quiera servir al Señor. Mire lo que dice el verso 15, dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Me quiero adelantar un poquito y que vean el contraste entre lo que significa sencillamente hablar y lo que el apóstol Pablo dice que algunos quieren predicar. La palabra predicar es la de un heraldo, es como la de esos hombres de la antigüedad que se ponían en una plaza pública, desenrollaban una corneta con una bandera, ¿no es cierto?, en nombre de... Algunos quieren predicar, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Una persona que busca gloriarse, una persona que busca exponerse a la mirada de los demás, al aplauso humano, al reconocimiento humano, siempre va a buscar una audiencia, va a querer predicar, proclamar. Pero aquellos que lo hacen por verdad y por amor, lo harán simplemente hablando, aprovechando todas las instancias o circunstancias que el Señor permite. Algunos querían predicar más que hablar. Querían una audiencia quizás. Pero aquellos que aman al Señor y que entendían el valor de la obra del apóstol Pablo, buscaban realmente que el Señor pudiese ser conocido por otros. Vamos a ver el próximo sábado, quizás, si el Señor lo permite, vamos a quizás contestar la pregunta, ¿qué puede motivar a algunos creyentes, porque aquí son creyentes, procurar buscar solamente gloria humana, predicar, no sinceramente, y más encima hacerlo para atraer
dolor o aflicción al apóstol Pablo. Quizás, hermanos, los versos 14 al 18 son una prueba ácida, son un examen a nuestro corazón, a aquellos que estamos sirviendo al Señor de una u otra manera, en la enseñanza, en la predicación, aún las mismas damas, quienes de alguna manera abrimos los labios para hablar de las cosas del Señor. Estos versos 14 al 18 nos examinan profundamente de cuáles son las verdaderas motivaciones que buscamos en el servicio al Señor. Algunos, qué pena, qué lamentable, predican, anuncian, quieren ser heraldos, pero por contienda y por envidia. Pero gracias a Dios el verso 16 dice, el verso 15 dice, pero los otros, dice, de buena voluntad, con buen pensamiento, con buenas motivaciones. La más grande de todas las motivaciones, honrar al Señor. Honrar al Señor, ¿no es cierto? Y que las almas realmente sean beneficiadas eternamente. Amor de Dios, tan grande eres, que no se puede describir. Va más allá de las estrellas y al hondo abismo va también. Del pecador es la esperanza, pues Jesucristo lo amó. Al que pecó llama a los cielos y le perdona su error. Amor de Dios, cuán rico y puro, hondo, profundo y sin fin. Tú permaneces para siempre, eres de Dios el amor. Nunca podrá escribir el hombre el insondable amor de Dios. No hay tinta ni el papel alcanza, si ha de contar su grande amor. No hay poeta inspirado, si ha de decir